Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos como cada semana a una clase más, un tema más de la palabra de Dios. Hoy con el tema que se titula El no que trae bendición. El no que trae bendición. Vamos dándole la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos traiga la revelación de los ejemplos que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué les parece? Acompáñenme a darle la bienvenida. Espíritu Santo, te damos la bienvenida esta tarde. Hoy te pedimos que tú nos traigas revelación y entendimiento de lo que hoy tú quieres hablarnos para nuestras vidas. Que sea un alimento fresco y poderoso en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el no que trae bendición. ¿Cuántas veces en tu vida has recibido la palabra no, pero la has recibido para mal? Que querías un trabajo y te dijeron que no, que querías un viaje y te dijeron que no, que querías tener un noviazgo, te dijeron que no. Bueno, ¿cuántas veces has recibido la palabra no, pero para mal? Que no te ha bendecido. Hoy vamos a ver todo lo contrario. Vamos a ver unos ejemplos de personas que dijeron no y gracias a que dijeron no, fueron bendecidos. ¿Sí? Te invito a que me acompañes a Éxodo capítulo 2, versículo 11. Éxodo capítulo 2, versículo 11, que dice: En aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y acompáñame también para terminar este ejemplo y ahorita explicárselos. Hebreos 11, versículo 24 al 26. Hebreos 11, versículo 24 al 26. Y por la fe Moisés, hecho más grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo ser antes maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Muy bien, a ver, con estos dos versículos, ¿qué nos quiere hablar el día de hoy el Señor? Muy bien, Moisés, dice primero en Éxodo 2, versículo 11, dice que Moisés salió, dice que un día Moisés salió y vio a sus hermanos, vio a su dinastía, cómo los egipcios los estaban maltratando. Eso nos habla que Moisés, sí, fue rescatado por la hija del faraón, sí, vivió en el templo del faraón, sí, pero entonces desde un principio Moisés sabía que él no era descendiente directo del faraón. Moisés ya sabía cuáles eran sus raíces, no como nos han hecho ver en las películas que él no sabía. Cuando dice que salió es porque entonces él ya conocía sus raíces. Y dice que Moisés vio como un egipcio estaba golpeando a uno de sus hermanos. ¿Sí? Y en el versículo de Hebreos, capítulo 11, versículo 24 y 26, nos habla de que llegó un momento donde Moisés tuvo que tomar una decisión. O se iba a todos los placeres, lujos, idolatría, hechicería, todo lo que manejaban los egipcios, o ponía sus ojos en el Dios de Israel. ¿Sí? ¿Cómo fue entonces que Moisés tomó la decisión de decir no para bendición de su vida? La tomó muy drástica, porque fue cuando él vio que el egipcio golpeaba y golpeaba a un hebreo y Moisés sintió ese impulso. Es como cuando tú ves que están golpeando a un familiar tuyo, sientes ese impulso de irlo a ayudar, porque es tu carne, es tu familia, es tu sangre. Y Moisés golpea a este egipcio y lo mata. Y sale corriendo de Egipto. Al salir corriendo, dejó atrás todos esos placeres, poder, todo lo que les decía que había en Egipto. Dejó incluso atrás el poder haber sido el sucesor del faraón. Y se fue y se metió al desierto.
Y ahí es en donde Dios se podría decir, tiene un encuentro con él, lo levanta, lo prepara, le da una familia, pero una familia que creía en Dios, no una familia de egipcios que creían en diferentes dioses, y lo prepara para ir y entonces sí, decir, voy a sacar al pueblo de Israel de las manos de los egipcios. Entonces, el no de Moisés, que fue de bendiciones, el no haber cedido a querer ser el sucesor de Faraón, a querer tener placeres, y eso nos pasa muy seguido en la actualidad. El mundo, el sistema donde estamos ahorita viviendo, te ofrece placeres, te ofrece riquezas, te ofrece cosas extravagantes, pero todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Y para las cosas del mundo, ese precio te va a costar muy caro. Muy caro. Porque incluso vas a tener que pasar por personas, vas a tener que destruir familias, vas a tener que hacer cosas que a Dios no le agradan con tal de tener ese poder que el mundo te ofrece malamente. Pero Moisés dijo no. Él prefirió irse al desierto, conocer al Dios de los hebreos, ser preparado por Dios, y Dios lo levantó como ese profeta, como esa persona que fue y liberó al pueblo de Israel de un faraón. Moisés se enfrentó junto con Aarón a una nación poderosa llamada Egipto, a un faraón que los egipcios lo veían como un dios, cuando sabemos tú y yo que era un simple hombre normal. Pero el verdadero Dios respaldó a Moisés y pudimos ver cómo Moisés salió con riqueza de Egipto, no salió con las manos vacías, cómo Dios abrió las aguas del mar para que Moisés pudiera pasar con el pueblo, cómo les daba de comer, cómo les daba agua y cómo les entregó una tierra prometida. Pero ahí la diferencia fue que Moisés tomó la decisión de decirle no a los placeres de Egipto y sí a la voluntad de Dios. Vamos a ver otro ejemplo que te va a ayudar para que veas que el no muchas veces no tiene que ser negativo. Como empecé diciendo, el no puede ser positivo para tu vida. El siguiente ejemplo lo podemos encontrar en Génesis 39, Génesis capítulo 39, versículo del 7 al 9, que dice: Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su esposa, ¿cómo haría pues yo este mal y pecaría contra Dios? ¿De quién estamos hablando aquí? De José. Recordemos que José fue vendido como esclavo. José le pedía a sus hermanos que lo liberaran y sus hermanos soltaron el no, pero el no malo, el no destructivo. No te vamos a liberar, te vamos a vender como esclavo y no vamos a hacer nada. José llega a Egipto y es comprado por Potifar. Potifar trabajaba en el ejército egipcio. Y pues dice la palabra que le tomó cariño, lo puso al frente de todos sus bienes en su casa, pero lo único que le prohibió fue tocar a su mujer. Pero dice la palabra que José era de buen parecer. Entonces, la esposa de Potifar se le insinuaba cada rato a José: duerme conmigo y duerme conmigo. Y José decía: no, 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 no. Y muchas veces vamos a empezar a tener pruebas, las tentaciones de ir en busca de otra persona,
la tentación de, bueno, pues a José nadie lo veía, ni uno de sus hermanos estaba en Egipto, nadie lo conocía. Pues él bien pudo haber dicho, bueno, pues no pasa nada, aquí nadie me conoce. Pero él dijo, no, no. ¿Sí? Y fíjate en Génesis 39, ese mismo capítulo, versículo 10 al 12, dice, hablando ella a José cada día, o sea, cada día era el acoso, el acoso, el acoso de la esposa de Potifar para que José se acostara con ella. Dice, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, y ella lo asió por su ropa, o sea, lo tomó por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y salió corriendo. ¿Qué te quiere hablar aquí la palabra? Primera, José le dijo no a la tentación. ¿Sí? Le dijo no. Todas las veces que la mujer de Potifar lo estuvo provocando, le estuvo insistiendo, 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 José decía no. Y esto también debemos de ver que antes de que José fuera vendido como esclavo, dice la palabra que Jacob se sentaba en su tienda con José y le explicaba todo lo que había hecho su abuelo, todo lo que Dios había hecho por su pueblo. Y qué importante es que hoy tú y yo equipemos a nuestros hijos en la palabra de Dios. Para cuando venga esa tentación, para cuando venga esa prueba, no ceda. En la actualidad ya es muy común ver que ya no creen en el matrimonio, quieren vivir en unión libre, vamos a probar, ando con uno o ando con otra y ya llegó otra y luego con otro. No, en la actualidad, y esto yo estoy en México, pero esto pasa a nivel mundial. Se ve Sodoma y Gomorra en todo el mundo. ¿Por qué? Porque libertinaje, pasiones desenfrenadas, y esto le pasó también a José. No quiere decir que nada más nos pase a nosotros. También le pasó a José. La diferencia es que José dijo no. Al momento de que ella se queda con su ropa, habla a los guardias, Potifar se entera, meten a José en la cárcel y uno diría, oye, es que lo están metiendo injustamente. Pero el no que José dijo que es de bendición, lo llevó a la cárcel para que ahí Dios empezara a hacer la obra en José. Como Moisés cuando dijo que no, lo llevó al desierto para que ahí Dios empezara a hacer la obra en él. Y dice la palabra que ahí se encontró con el copero y con el panadero del faraón, les descifró los sueños que tuvieron y 3 años después de que el copero salió de la cárcel, 3 años, se acordó de José. Pero sabes, Dios ya tenía, se podría decir, el premio a José, como tuvo el premio a Moisés por haber dicho que no, de ser el libertador del pueblo escogido por Dios. José también tuvo un premio. Génesis 41, versículos 38, 39 y 41. Dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues a ti Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay ni entendido ni sabio mejor que tú. Además Faraón le dijo a José, he aquí, yo te pongo sobre toda la tierra de Egipto. ¿Qué hubiera pasado? Nadie conocía a José en Egipto, nadie sabía de él, era un cero a la izquierda, era un esclavo. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera tomado la decisión de decir, bueno, pues nadie me conoce, no pierdo nada, y meterse con la esposa de Potifar? Hubiera perdido todo lo que Dios tenía para él. Mas sin en cambio, él se aferró al no caer en la tentación, en la provocación, ¿sí? A no caer hoy en la actualidad.
varones y mujeres, porque esto ya es en general, no caer en pasiones desenfrenadas fuera del matrimonio, ¿sí? Por lo mismo Dios estableció el matrimonio, hombre y mujer, para que ahí, una vez que se unieran, saliera la vida. La mujer es la que provee la vida, es la que da luz, es la que trae a los hijos, ¿sí? Pero fuera del matrimonio ya no es válido para Dios. Las infidelidades. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera caído? Pero como no cayó, Dios lo premió. Y como lo premió, José le descifra el sueño al faraón de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿verdad? Y fíjense cómo me sorprende que el faraón, diciendo él que él era el único Dios en la tierra, dice, ¿acaso encontraremos a otra persona, a otro joven que tenga el Espíritu de Dios? Fíjense cómo Dios también hizo una obra en ese faraón. Lo bajó de su peldaño para que reconociera que el único Dios era el Dios de José, no los dioses que tenían los egipcios. Y aparte le dice, de ahora en adelante solamente yo estaré por encima de ti en el poder. Pero lo que José diga, lo que José haga, todo el pueblo tiene que obedecer. Porque Faraón vio que en José estaba el Espíritu de Dios. Faraón vio que en Moisés estaba el Espíritu de Dios. Dos faraones en diferentes etapas comprendieron que había un solo Dios, y ese era el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, el Dios que ahora tú y yo servimos. Tuvieron sus tentaciones, uno con las riquezas, con el poder, Moisés, ¿verdad? Con ser el gobernante supremo de Egipto al momento que el faraón falleciera, y el otro tuvo su recompensa por no ceder a las tentaciones, a las pasiones bajas, a los desliz. Entonces, cuando a ti te ataque una tentación de estas, como la que le pasó a José, acuérdate, no tiene caso que pierdas todo por un ratito de placer. Mejor gana todo y vence el placer. Y si estás casado, la misma palabra dice, deleítate en tu mujer, en la mujer de tu juventud. Qué importante es que esto lo enseñemos también a nuestros hijos. Que ellos puedan ver cómo papá y mamá se quieren, se respetan, se aman, porque eso es el ejemplo que les vamos a dar para que ellos busquen lo mismo. Y si los cimentamos en la palabra de Dios, cuando venga esa tentación de un desliz, sepan ellos cómo poderse defender. Vamos a ver otro ejemplo de otro joven. Parece que Dios hoy le está hablando a los jóvenes, pero todos somos jóvenes. Yo siempre digo que la vejez está aquí en la mente. Todos somos jóvenes, ¿verdad? Moisés empezó su ministerio a los 80 años, Abraham tuvo su hijo a los 100 años, entonces aquí no hay vejez, todos somos jóvenes, pero todo está también aquí. Si tú le crees a Dios, dice, cambia tu mentalidad, cambia la forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. El otro ejemplo, Daniel capítulo 3, versículo 12. Daniel capítulo 3, versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus ídolos, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Muy bien. De entrada, ¿qué podemos ver? Podemos ver que hay personas que te van a tener envidia. Podemos ver que hay personas que te van a tener rencor, resentimiento, ¿sí? Y nomás van a estar buscando el momento propicio para acusarte o para
trabar tus planes. ¿Para qué? Pues para que tú estalles, para que tú contestes. Y bien dice la palabra de Dios que nunca contestes mal con mal. ¿Sí? Entonces Sadrach, Mesach y Abednego son los amigos de Daniel. Son los que el rey Nabucodonosor llega a su provincia, la ataca, se trae a los jóvenes, dice que eran jóvenes de buen parecer, pero que sabían de las escrituras. Los trae, los encuentra mejor que todos los que se llevaron y los ponen en en los negocios de Babilonia. ¿Sí? Pero alguien va y los acusa de que ellos no están siguiendo la ley del rey, no se quieren inclinar ni ante los dioses ni ante la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho, y que quería que todos, al momento de oír la música, se postraran ante ellos. ¿Sí? Entonces, hay un gran enojo en el rey Nabucodonosor. ¿Sí? Y ellos tenían dos opciones, porque así fue como Nabucodonosor se los dijo. O ahorita se inclinan ante la estatua, la adoran, como yo lo he dicho, o morirán en el horno de fuego. Me gusta la contestación que estos jóvenes le dan a Nabucodonosor. Esta la puedes encontrar en Daniel capítulo 3, versículo 17 y 18. He aquí el Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego. Y de tu mano, oh rey. O sea, todavía le dicen, el Dios que nosotros servimos nos puede librar del horno de fuego. Pero todavía más, hasta de tu mano, rey. ¿Sí? O sea, le daban a entender que había un rey más poderoso que Nabucodonosor. Dice, y si no, así todavía le decían, y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos esa estatua que has levantado. O sea, el no de estos tres jóvenes fue, no vamos a caer en la idolatría, no vamos a cambiar a nuestro Dios por dioses paganos, no vamos a hacer nada que a Dios no le guste, ¿sí? Y si es preciso que tengamos que morir en un horno de fuego, lo vamos a hacer. El sistema que hay el día de hoy a nivel mundial nos está llevando a qué? Nos presiona, porque quiere que hagamos las cosas que a Dios no le gustan. Quiere que vivamos como ellos quieren y no como Dios nos lo dicta. Quiere que tengamos cosas que están fuera de los planes de Dios, que sabemos que a Dios no le agradan. ¿Sí? Escuchaba una entrevista que decían, bueno, pero ¿por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Dónde está Dios en estos momentos? ¿Por qué permite tanto? Casi le echaban la culpa a Dios. Pero se les olvida que hay dos reinos. Está el reino del bien, que es el reino de Dios, pero también está el reino del mal, que es el reino de Satanás. Y si tú estás alimentando, les voy a contar una historia. Venía una persona que vivía en un monte y siempre bajaba, cada fin de semana bajaba con dos perritos, uno blanco y otro negro. Y siempre, cada vez que bajaba al pueblo, los ponía a pelear y hacía apuestas. Entonces, cuando él quería, pues ganaba el blanco, a la siguiente semana ganaba el negro y así sucesivamente. Hasta que una vez lo pararon y le dijeron, ¿cómo le haces para que una semana gane el blanco y la otra semana gane el negro? No entendemos. Le dice, mira, es muy fácil. Les voy a decir mi secreto. Claro, ya les había quitado todo el dinero al pueblo, ¿no? Le dice, mi secreto es, cuando quiero que el perro blanco gane, le doy de comer más al perro blanco y dejo sin comer al perro negro. O viceversa, cuando quiero que el perro negro gane, le doy de comer lo doble al perro negro y dejo sin comer al perro blanco. Entonces, ¿a qué reino le está la sociedad, el mundo, dando de comer? ¿Al reino del bien o al reino del mal?
Y tú puedes ver cómo está ahorita la situación a nivel mundial. Y te puedes contestar esa pregunta, ¿sí? Entonces estos jóvenes se atrevieron también a decirle al rey Nabucodonosor, que en ese entonces Babilonia y Nabucodonosor eran los más poderosos del mundo. Se atrevieron a decirle, no, no vamos a ceder ante tus chantajes, no vamos a ceder ante tu presión, no vamos a ceder ante tus amenazas. Incluso Nabucodonosor los quiso todavía asustar más, porque dice, prendan el horno y enciéndanlo 7 veces más de lo normal. Como queriéndolos amenazar a ver si con eso cambiaban de parecer. Pero los jóvenes, como acabamos de leer, le dijeron, no vamos a ceder. Y si nuestro Dios no nos quiere salvar, de todos modos no vamos a ceder, no vamos a adorar ídolos falsos, no vamos a adorar tu imagen y preferimos mejor morir antes de faltarle al respeto a nuestro Dios. Y eso, ese no que ellos dijeron, Dios lo vio y lo recompensó. Daniel 3, versículo 29. Daniel capítulo 3, versículo 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Quién está hablando aquí? El rey Nabucodonosor. Dice, se ha descuartizado y su casa convertida en muladar, o sea, convertida en polvo. Dice, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Dios. Conocemos la historia, conocemos que estaban los 3 jóvenes, no se quemaban, se aparece el ángel del Señor, Nabucodonosor los manda a llamar fuera del horno, dice que ni su pelo olía quemado, ni humo, ¿sí? Y entonces el rey Nabucodonosor entiende que no hay otro Dios más el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Por el no de 3 jóvenes, toda una nación conoció quién era el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y todavía lo mejor es que salió un decreto donde nadie podía blasfemar en contra del Dios de estos jóvenes. Entonces Dios siempre te va a respaldar. Siempre te va a respaldar y siempre Él va a salir glorificado. Él va a salir bendecido, Él va a salir triunfando. Nadie se metía con el pueblo de Israel cuando estaba con Moisés. Nadie se metía con José, con el Dios de José. Hasta el mismo faraón le tenía miedo a Dios. Nadie se metió con el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego simplemente por haber dicho no. Entonces el no es nada más negativo. Hay un no que va a ser de bendición para tu vida. Vamos a ver otro ejemplo. Este me encanta. Todo el mundo no lo sabemos. Digo, todos no lo sabemos. Está en Lucas capítulo 4 del versículo 3 al 13. Lucas capítulo 4 versículo del 3 al 13. ¿Cuál es? Cuando Satanás quiso tentar a Jesús en el desierto. Y podemos ver cómo Jesús es bautizado, viene el Espíritu Santo, lo lleva al desierto para ser probado. Pero la misma palabra dice que cuando Jesús estaba más vulnerable, es cuando Satanás lo empezó a tentar. Cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de buscar a Dios, cuando tú te enfocas en otras cosas, te distraes en otras cosas que no son las cosas de Dios, empiezas a ser vulnerable. Empiezas a ser una presa fácil para Satanás. Entonces, llega y lo primero que le ofrece es, ¿tienes hambre? Yo te puedo dar muchos manjares, comida riquísima, dile a estas piedras que se conviertan en pan y come, come. Y Jesús le dijo,
no. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Satanás ahí no quedó. Lo volvió a tentar. Lo llevó arriba del templo y le dijo, lánzate, porque escrito está, que tu padre mandará a tus ángeles para que tus pies no toquen el piso, para que no te pase nada. Pero Jesús le dijo, no, no tentarás a tu Dios. Escrito está, no tentarás a tu Dios. No conforme con esto, Satanás le muestra todos los reinos que hay en el mundo. Y le dice, estos reinos me fueron dados. ¿Cuándo le fueron dados? Cuando Adán y Eva pecaron. Dice, y yo te los doy a ti si solamente te postras y me adoras. Y Jesús le dijo, no, aléjate de mí, Satanás, porque solamente a Dios, a mi Dios, adoraré y a Él me postraré y serviré. ¿Qué diferencia hay de Jesús con José, con Sadrach, Mesac, Abednego, con Moisés? Todos eran seres humanos como tú y como yo. Jesús fue hombre, fue un ser humano, dejó su divinidad. ¿Para qué? Pues para que tú y yo pudiéramos ver el ejemplo que Él nos estaba dando de que sí podemos vencer la tentación. Y que cuando decimos no, con seguridad y con autoridad, salimos vencedores. ¿Cuál fue el premio de Jesús? ¿La cruz? No, ese era el propósito que Jesús venía a este mundo. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. Por lo cual Dios también lo enalteció hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, de lo que está abajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El nombre de Jesús está por encima de todo nombre. Y todos vamos a doblar nuestra rodilla en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Ese es el premio por haber dicho no, por no caer en la tentación. Entonces, creo que hoy lo que Dios nos está hablando es que tenemos también nosotros que ser sabios y ver en qué momento vamos a decir no. Placer, poder, presión, no. No pierdas todo lo que puedes ganar en el reino de los cielos por lo que el mundo te puede ofrecer. Las cosas del mundo son temporales, pero lo que está arriba, eso es para la eternidad. Entonces, muchas veces vamos a usar la palabra no, pero no para negatividad, sino un no para bendición. Aprendamos a decir no a la tentación. Aprendamos a decir no al pecado. Aprendamos a decir no a las cosas que sabemos que van en contra de los principios de Dios. Y a su tiempo, Dios te premiará. A su tiempo, Dios te levantará. A su tiempo, Él será glorificado. A su tiempo, la gente dirá, el Dios al cual tú sirves es el único Dios. No hay otro más. Y imagínate cuando tú le dices no al pecado, a todas las tentaciones que tenemos día con día, imagínate la sonrisa que tú le sacas a Dios de su cara. Al decir, mi hijo, mi hija, mis hijos, no cedieron. Siguieron caminando de frente. No se desviaron ni a izquierda ni a derecha. No dudaron.
No lo pensaron, a ver, déjame ver qué me conviene. No dudaron. Fueron determinantes y tendrán un premio. Espero que este tema haya sido de gran bendición. Yo te recomiendo que vayas nuevamente a las citas bíblicas, que tú lo leas, que lo puedas entender más. Pídele la revelación al Espíritu Santo para que de ahora en adelante en tu vida, cuando veas que venga la tentación, que vengan las pruebas, que vengan los ataques, sepas decir no. No a todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por conectarse. Nos seguiremos viendo la próxima semana. Comparte estos videos con gente que conozcas, que más personas puedan conocer del Evangelio, que más personas puedan conocer a Jesús, que eso es a fin de cuentas lo que hacemos. Compartir la palabra de Dios. Todos necesitamos de Dios. No hay uno solo que no necesite de Dios. Sé tú ese conducto para que más personas puedan conocer de Él. Te mando un fuerte abrazo y no me quiero ir sin antes decirte que Dios te bendiga. Que Dios tenga misericordia de ti. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Pero sobre todo, que Dios te dé paz. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones, buenas noches.